Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías a decirle: así hablarán a Ezequías, rey de Judá, que tu Dios, en el que confías, no te engañe diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, entregándolos al anatema. ¿Y vas a librarte tú solo? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Subió al templo del Señor y abrió la carta ante el Señor. Y elevó esta plegaria ante él: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, tú solo eres el Dios para que todos los reinos de la tierra. Tú formaste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib enviadas para insulto del Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes asirios han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido. Pero no eran dioses, sino hechuras de manos humanas, de piedra, de madera. Pero ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de sus manos, y sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres el Señor Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías este mensaje: así dice el Señor Dios de Israel: he escuchado tu plegaria acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor pronunció contra él. Te desprecia, se burla de ti la doncella, hija de Sión. Menea la cabeza a tu espalda, la hija de Jerusalén. Ha de brotar de Jerusalén un resto y supervivientes del monte Sión. El cielo del Señor del universo lo organizará. Por eso esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella ni una flecha, no avanzará contra ella con escudos, ni levantará una rampa contra ella. Regresará por el camino por donde vino y no entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. Yo haré de escudo a esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David mi siervo. Aquella misma noche el ángel del Señor avanzó y golpeó en el campamento asirio a 185,000 hombres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose allí. Palabra de Dios. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu pueblo, como tu nombre, oh Dios.
alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la vida, la luz de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosta el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, este Evangelio del Señor hoy son como 3 recomendaciones de Jesús para la vida. Creo que este es ya el culmen del Sermón del Monte, y por eso Jesús termina con una regla de oro. Ahora que estos jóvenes culminan un proyecto que iniciaron hace algunos años con el sueño de realizarse como profesionales, ya es un hecho. Mañana estaremos en la ceremonia de grado de ellos, y con eso cerramos esta etapa. Y sucede con la vida del hombre que cuando se llega a una meta, el hombre tiene que inventarse otra. Llegamos a metas, pero no podemos vivir sin metas, sin propósitos. Y descubrimos que un propósito conlleva a otro. Jesús dice: no den lo santo a los perros. Uno dice: pero ¿por qué esa palabra tan fuerte? Por 2 razones. Una era la forma como los judíos solían llamar a los paganos, a los que no eran judíos. Así de fuerte los llamaban. Para ellos, perro, cuando se referían a una persona con este apodo fuerte, con este referente que a nosotros nos resulta chocante, ellos estaban refiriéndose precisamente a aquellos que no hacían parte del pueblo judío y que no hacían parte naturalmente del pueblo de los creyentes, porque había judíos helenizantes, es decir, conversos, prosélitos, no necesariamente de raza judía. Cuando Jesús dice esto, está utilizando una expresión que era conocida por ellos y le va a dar un vuelco a esta expresión. Lo santo, que en hebreo se dice kadosh, es lo separado para Dios. Lo que es para Dios, lo que quiere decir esto, aunque nos suene duro, lo que quiere decir esto Jesús es: mira, las cosas santas están ofrecidas a Dios, de parte de Dios, para aquellos que van a creer en Él. La primitiva iglesia cristiana va a utilizar estas expresiones también en muchas ocasiones para hacer la distinción entre los bautizados y los que no eran bautizados.
Y lo decían, por ejemplo, en un documento muy antiguo, el documento cristiano más antiguo que existe y que hace tan solo unos años que fue descubierto, se llama la Didache, o mejor se llama, la Didache traduciría, el título propiamente es La enseñanza de los 12 apóstoles. Este documento data del año 100, de la fecha en la que muere el último discípulo del Señor, San Juan. Es decir, aquí recogen los discípulos, ojalá ustedes algún día puedan buscarlo en internet, se puede conseguir gratis y se baja la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, habla de la Eucaristía, imagínense, de la Eucaristía, ya en épocas apostólicas. Obvio, porque Jesús la instituyó el Jueves Santo y los discípulos siguieron celebrando en memoria del Señor. Y santo era un sinónimo de bautizado, o bautizado era un sinónimo de santo. Eran dos palabras que se relacionaban. Cuando los discípulos hablaban de bautizados, se referían a los santos, y cuando hablaban de los santos se referían a los bautizados, porque eran los que habían separado su vida, habían dejado la vida del mundo para seguir la vida de Dios, la vida de la fe. Y decía en la Didache que ninguno que no se hubiera bautizado podía participar del banquete eucarístico. Igual que hoy, no porque se esté excluyendo per se, porque simplemente se diga nosotros somos una élite que compartimos este banquete que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pan de vida eterna, y los otros no son dignos. No se trata de dignidad, además, porque ninguno sería digno de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo que nos supera en santidad, en grandeza. Es la misericordia de Dios que permite que tras un reconocimiento de aquello que nos aleja de Él y habiéndonos reconciliado con Él, podamos acceder a ese banquete de vida eterna. Pero lo que quiere decir Jesús con esto es, lo que es de Dios, para tú acceder a Él, tienes que hacer parte de los que creen en Él. Y ahora va a tener sentido la siguiente expresión: ni le eches perlas a los cerdos. Esta segunda expresión le da sentido a la primera. ¿Qué quiso decir Jesús con no darle a los cerdos las perlas? Fácil. ¿De qué saben los cerdos? Solo de comida. Tú le echas a los cerdos la comida y empiezan a hocicar, se meten en el barro. Pero si tú le echas unos perros, ellos hociquean las perlas, se las echas a los cerdos, ellos la olfatean y como no es comida, la pisotean y las perlas que son tan valiosas van a terminar en el fondo del lodo. Es decir, ellos no saben del valor de las perlas y por eso las desprecian. Pues más grande que las perlas y más valiosas que las perlas son las cosas de Dios. Al no tener nosotros la conciencia de la grandeza, por ejemplo, de la Eucaristía, del don recibido del cuerpo y la sangre de Cristo, allí donde se cometen estos sacrilegios y estos pecados gravísimos en contra de las cosas santas, en este caso de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Quien no sabe lo santo que es eso, simplemente lo desprecia, no lo valora, y en muchas ocasiones hasta cometeríamos actos que van en contra de la santidad de estos dones de Dios. Entonces, es lo que dice el Señor: si no saben de eso, no se lo des, porque las van a pisotear. Entonces venía un proceso que era el catecumenado, donde habiéndosele anunciado el querigma, el don de Jesucristo y de lo que Dios hizo en Él para salvarnos, abrazando la fe en Cristo, venía el bautismo. Una vez que se bautizaban, decían: abrazo la fe en Cristo y la fe de la iglesia. Y una vez que ya se hacían conscientes de la santidad de Dios y de las cosas santas, ya hacían parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, o sea,
lo que simbolizaban los perros, o sea, los que no hacían parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la iglesia. Y ahora sí conocen, ahora como ya saben que lo que van a comerse no es una obleíta, ni es simplemente un simbolismo, sino la presencia real de Jesús. Ahora que ya tienes como alimento, ahora que estás en la capacidad de discernirlo, puedes pasar al banquete. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo quiero, lastimosamente son dos cosas un poquito diferentes en una misma perícopa, en un mismo texto, y el tiempo no nos da para abordar ambas cosas, pero yo no quiero dejar pasar esta ocasión sin esta regla de oro. Seguramente ustedes han repetido, porque esta es una de las frases más famosas y quizá más repetidas en la historia, en más de 2000 años, la famosa frase: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Esa frase es muy vieja. Esa frase existía, ya lo decía Confucio. Confucio ya decía esa expresión de no hacer a nadie lo que tú no quieres que te hagan. Epícteto lo decía también. De hecho, Sócrates también nos relata cómo el rey de Chipre también decía lo mismo. Y muchos otros, Alejandro Severo, por ejemplo, el emperador romano, mandó a escribir esa frase en las paredes de su palacio para no olvidarla. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Lo que no hemos caído en la cuenta nosotros es que la frase así no la dijo Jesús. Esa frase era más antigua que Jesús, y cuando Jesús la pronuncia, es toda una novedad, porque Jesús la pronuncia en positivo. Una cosa es decir, no hagas a nadie lo que tú quieres que te hagan. La frase tal como la dijo Jesús es diferente. Es: trata a los demás como quieres que te traten, o haz a los demás lo que quieres que a ti te hagan. Y eso es muy diferente. Esto es lo que hace toda una novedad en la expresión que Jesús pronuncia en esta regla de oro. O sea, no es simplemente porque cuando una persona dice y asume como una filosofía de vida, no hagas a nadie lo que no quieres que te haga, eso es muy pasivo, demasiado pasivo. Ya con que yo no le haga el mal a otro basta. Pero Jesús siempre va a ir más allá. Por eso el cristianismo es toda una revolución. Por esto aquí se halla el centro de gravedad de la ética cristiana. Toda la ética cristiana podría descansar en el amor que se traduce, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, en hacer a los demás el bien. ¿Y qué bien le vas a hacer al otro? Jesús nos da la clave: hazle al otro el bien que tú quisieras que te recibieran. No es algo pasivo, al contrario, Jesús está motivando a la acción, a hacer. Entonces no es simplemente no hacer, como les decía en otra ocasión, hay personas que dicen: yo no le hago mal a nadie. Sí, y eso está bien, pero este mundo está mal, no tanto por los que hacen el mal, sino por los que pasivamente no hacen nada para mejorarlo, para contrarrestar el mal. Por eso existe el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Cuando yo puedo hacer algo bueno y no lo hago. Entonces, para el cristiano no basta con no hacer el mal. Eso es una parte simplemente. Si te quedas allí, no has hecho absolutamente nada, porque la pasividad es un mal en sí mismo. El no hacer el bien que puedes hacer se convierte en la ausencia del bien, que es lo que se traduce por mal. ¿Qué es el mal? El mal es la ausencia de bien que genera acciones negativas, destructivas. Entonces, cuando Jesús pronuncia esto, nadie la había dicho así esta frase, ni nadie la pronunciará mejor que Jesús. Ni Epícteto, ni Alejandro Severo, ni Confucio, ninguno de ellos la pronunció en los términos de Jesús. Por eso Jesús supera a todo. Es el maestro de maestros. Entonces lo que nos invita es a eso, a hacer el bien. Y eso es lo que estos profesionales van a hacer ahora. No simplemente ustedes se gradúan ahora de una carrera profesional para ustedes mismos.
Ahí se quedarían en el plano de lo antiguo y de una frase estéril, egoísta, porque lo más contrario al amor es el egoísmo. Ustedes reciben un don, queridos profesionales, reciben un don fruto de un esfuerzo, por supuesto, pero que Dios le ha dado a ustedes las capacidades necesarias para llegar a donde llegan hoy. Con ese título que ustedes adquieren la licencia para hacer el bien, no para ser pasivos. No, la profesión no se queda colgada en la pared, simplemente en un diploma. No sirve de nada el diploma colgado en la pared. Ese es símbolo de lo que del don recibido y de lo que estás llamado a hacer. Si no te gradúas ahora para hacer el bien y para transformar esta sociedad, aunque sea el pedacito donde tú vives, no habrás hecho nada. Te habrás quedado estéril. Así es que la invitación del Señor hoy es a que ejerzan el bien con lo que han recibido. Valoran, saben lo que reciben ahora, y sí que lo saben por todo el esfuerzo dado, pero tiene que ser puesto al servicio de los demás. Alabado sea Jesucristo.